Buenos días, soy Michael Zorrilla, estudiante de la Universidad Santiago Mariño, Extensión por la Mar, y hoy le vengo a hablar un poco sobre la base de datos, SQL y un poco más de los temas sobre este mismo. Para empezar, ¿qué es una base de datos y qué es SQL? Una base de datos es el dato principal y es un lenguaje de programación que se usa para almacenar datos de una empresa, de una tienda o de X situación. Su principal función es guardar los datos en tablas y columnas. ¿De qué forma? De la forma que si, por ejemplo, tenemos una tienda de mascotas, por ejemplo, para hacer una base de datos, para tener un mejor control de los productos y también de los clientes, la mejor forma de hacer ese control es una base de datos. Mayormente es un SQL. ¿De qué forma? Se crea las principales normas o nombres de las tablas, que por ejemplo pueden ser las cantidades de un producto, el producto, clientes, X o Y. Y estas van a ir diferenciadas por columnas. Por ejemplo, la tabla cliente puede ir personalizada en las columnas tipo nombre, apellido, número de teléfono, correo, X o Y. La tabla de productos se puede caracterizar por qué tipo de producto es, su precio, su vigencia, en qué año se vence, X o Y razón. De esta forma funciona una base de datos para almacenar los datos de una mejor manera y tener un control sobre estas mismas. Y estos datos después se puede adjuntar o se puede sincronizar con un método de facturación, como por ejemplo un sistema que se usa más que todo en las tiendas que venden un producto a los clientes. Se puede asignar con una base de datos para que la misma también se pueda factorizar un reporte de facturación, un reporte X y Z, y también para la cuestión de guardar clientes o informar a clientes sobre un producto entrando en el sistema relacionado a la base de datos. La base de datos tiene varios programas o funciones subinternas de la misma que le ayudan a hacer una misma consultas, de que la base de datos SQL consta mucho de consultas. ¿De qué forma? De que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer ya un programador o uno que sepa más del tema, quiere hacer una consulta SQL específica de la base de datos de una tienda de mascotas, no tiene que hacer con consultas, ya sean consultas simples o complejas, dependiendo de qué le piden a la empresa o qué le piden al programador de la misma. Que si, por ejemplo, hola, mira, necesito que me hagas una consulta en SQL o en nuestra base de datos que queremos saber un cliente en específico, que fue lo que compró, o la fecha específica de un día, o un producto específico. Ahí se hacen las consultas que son simples, pero mayormente si quiere hacer una consulta compleja, ahí pueden entrar más funciones como son el email join o el cursor, que es para unir varias tablas, por ejemplo unir la tabla cliente con la tabla productos y hacer una consulta específica de las dos, viendo las dos tablas. La forma de hacer esto es que cada una de las tablas, por ejemplo la producto y la cliente, tiene que tener una columna en común. Esa columna en común es a la que vamos a guiar para poder unir las dos tablas, ya que si por ejemplo ninguna de las columnas no tiene una columna en común, no se podría hacer una relación entre las dos, ya que no hay un número racional entre una y la otra. Pero si hay uno que mayormente, cada vez que se programa una base de datos, mayormente siempre hay una relación entre una y otra base de datos, ya que son más que todo de método relacional o de modelo relacional, que cada uno tiene una relación entre ellas y una dependencia. Esto quiere decir que cada vez que se usa una de estas, se podrá ver reflejado en otra. Por ejemplo, yo puedo decir que un cliente tiene un ID o un producto tiene un ID. Estos productos, por ejemplo, yo tengo la tabla de productos y va a tener un nombre de ID, por lo menos ID 1, 2, 3, 4, 5. Y yo tengo una tabla de productos nombres. Los productos nombres van a ser reflejados con su dependencia. Por ejemplo, el 1 de la tabla pasada se refleja en la tabla de productos nombres. ¿De qué forma? Sale productos 1 es igual a perarina, productos 2 es igual a comida para animales, por ejemplo. Y así va relacionado una con la otra. Y también entra la consulta compleja, que son ya mucho más completas y largas, pero mucho más beneficiosas para la empresa, que sería el álgebra relacional. ¿De qué depende esto? Depende de que las consultas complejas van mucho hacia ella. ¿Qué es lo que hace esto? Es una estructura o un lenguaje o un sublenguaje del mismo SQL, que es el mayor lenguaje para base de datos. Se usa mayormente para consultas complejas, como por ejemplo, ya sea modificar una tabla o varias tablas al mismo tiempo, ya sea relacionándola,
o también para modificar, borrar, eliminar, transmitir, actualizar una base de datos. Y esto depende mucho tanto del cálculo racional como de la base de datos como tal. Y también puede depender mucho también de la algo relacional para hacer las consultas complejas. Y esto mayormente, después de que se arma la base de datos y su forma para meter productos y también sacar productos y clientes, después que de esta forma ya el base de datos se basa en consultas tanto complejas o simples. De estas dos maneras podemos manejar una mejor base de datos. Este fue mi video, muchas gracias por su atención.